Ok, lo que he querido es continuar un poco con lo que ya habíamos estado viendo hace un mes, creo, ¿no? Hace un mes que tocamos el capítulo 5 de Romanos y quiero continuar con el siguiente capítulo, que es el capítulo 6, ¿no? Vamos a hacer un pequeño recuento para tener siempre en la cabeza lo que Pablo ha estado viendo hasta el día de hoy en los primeros 5 capítulos de Romanos. Capítulo 1 de Romanos, Pablo comienza hablando de que el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Ok? Y él inmediatamente comienza a partir del versículo 18 hasta el final del capítulo 1 a hablar de que el hombre es pecador. Y específicamente habla de los gentiles. ¿Ok? Los gentiles todos son pecadores. Capítulo 2, Pablo pasa a hablar ya no de los gentiles, sino empieza a hablar de los judíos. Y también dice que todos los judíos también son pecadores. Capítulo 3, los primeros 20 versículos, lo que hace Pablo es dar una conclusión a lo que he estado viendo hasta ese momento y dice, todos los hombres somos pecadores. ¿Ok? Y a partir del versículo 21 hasta el final del capítulo 3, él empieza a hablar de la salida que Dios da al mundo. La justificación por la fe en Cristo Jesús. ¿Ok? En el capítulo 4, Pablo agarra y dice, ok, ese tema de la justificación no es un tema nuevo. Es un tema que ya Dios ha estado hablándolo desde el Antiguo Testamento. Y da dos ejemplos. El primero es Abraham y el segundo, David. ¿Ok? Y en el capítulo 5, él empieza a hablar sobre los beneficios de esta justificación. Y comienza hablando del primero. ¿Y cuál era el primero que dijimos? Justificados pues tenemos, por la fe, tenemos paz para con Dios. Y vimos que a través de esta justificación nosotros tenemos libre acceso al Padre, que era un tema tabú para los judíos porque nadie podía tener un libre acceso ante Dios. Nosotros ahora podemos pararnos firmemente delante de Dios y tener la seguridad completa porque no depende de nosotros, sino que depende de la obra salvífica de Cristo. ¿Ok? Y a partir de la mitad del capítulo 5 hasta el final, empieza a hacer una comparación entre lo que es Adán y lo que es Cristo. ¿Ok? Y empieza a hablar sobre las comparaciones entre uno y otro y los beneficios que ahora nosotros tenemos en Cristo. Es a partir del capítulo 6 que la prédica de Pablo tiene un pequeño giro. ¿Ok? Porque lo que ha estado viendo hasta ese momento es lo que legalmente ahora el creyente tiene delante del Dios. ¿Ok? Ahora, en la teoría, nosotros somos justificados, Dios nos ha dado paz, nosotros podemos acceder delante del Padre, pero es ahora a partir del capítulo 6 que él empieza a tocar el tema de una manera práctica y empieza a hablar de otro beneficio que nosotros tenemos al ser justificados, que es la santidad. Y empieza a hablar aquí de la santificación que nosotros tenemos en Cristo. ¿Ok? Ahora bien, siempre hemos visto a través de las prédicas con el pastor Rafael de que una de las cosas importantes que nosotros debemos de tener siempre en cuenta es el contexto. Las personas que lo reciben, lo escuchan, el momento histórico, porque eso nos va a dar a nosotros el real significado de lo que quiso el autor dar en ese momento. ¿Ok? Y si nosotros nos ponemos a pensar, las personas que están recibiendo esta carta de los romanos, es en su mayoría un grupo de judíos. Un grupo de judíos, los cuales, para ellos, la salvación es una salvación que se obtiene, ¿cómo? Cumpliendo la ley. ¿Ok? En el mundo judío, la salvación se ha entendido que es a través del cumplimiento de la ley. ¿Ok? ¿Y qué cosa es lo que ahora viene Pablo? Y empieza a decir, la salvación no es por el cumplimiento de la ley. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es por medio de la ley que nosotros nos damos cuenta que somos incapaces de agradar a Dios y que la ira divina está sobre nosotros. Pablo, hasta ese momento, lo que está haciendo
es traer un mensaje revolucionario, un mensaje que es totalmente inaceptable para los judíos. Y ante ello, ¿qué cosas hacen los judíos? ¿Qué cosa es lo que empiezan a responder? Ok, tú, Pablo, dices de que la ley, el cumplimiento de la ley, no me sirve de nada, ¿no? Entonces, ¿para qué lo hago? Y si a través de el no poder yo cumplir la ley, la gracia y la gloria de Dios se hace cada vez más visible, entonces ¿por qué yo mejor no empiezo a pecar y así yo ayudo a Dios? Una de las cosas interesantes que debemos notar siempre en Pablo es que Pablo es una persona que cuando expone el Evangelio en cada una de sus cartas, por lo general, él está con un interlocutor imaginario. En la carta de Romanos es donde se nota más esto. Él está hablando y de repente él está imaginando que está hablando con otra persona y que esa otra persona rebate con él y empieza a discutir que sí, que tú me preguntas esto, que no, que por aquí, que esto es así. Si nosotros leemos sus cartas, vamos a darnos cuenta que él constantemente trata de adelantarse a los que están escuchando y los razonamientos que empieza a hacer. Y es aquí donde entra también a tocar ese tema que acabo yo de mencionar, ¿no? Dice, ok, si tú dices, Pablo, de que cumplir la ley no sirve de nada y que por cumplir la ley voy a demostrar de que yo soy pecador y que ese pecado hace de que la gracia de Dios sea más clara delante del mundo, entonces mejor voy a pecar y así colabora con Dios. Y Pablo inmediatamente empieza a tocar el tema y empieza a ir sobre ese punto. Ya hemos hablado hasta este momento toda la parte legal, cómo el hombre está. Ahora vayamos al tema práctico y empecemos a hablar de la santidad. Y él va a tocar acá, en estos primeros 14 versículos del capítulo 6, va a decir de que nosotros estamos muertos al pecado por medio de la unión en Cristo. ¿Ok? Y a partir desde el versículo 15 hasta el final, él va a empezar a hablar de que nosotros somos libres de pecado, pero para servir a la justicia. ¿Ok? Vamos a esta primera parte y vamos a comenzar con el versículo 1 y 2. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahí está Pablo, con su contrincante imaginario. ¿Okay? El contrincante imaginario le dice, ok, si yo pecando hago que la gracia abunde, entonces voy a pecar. ¿No? Voy a pecar. ¿No? Si eso hace que Dios sea más Dios, voy a colaborar con él. Qué bueno, ¿no? Muy buenos los judíos. ¿Y nunca han escuchado eso a alguna persona que les haya dicho? Yo sí. Hay gente a mí que me ha sabido decir, bueno, entonces si haciendo esto hago de que Dios sea mejor, entonces voy a seguir haciéndolo y Dios me va a recompensar. A mí me lo han dicho. Así que a veces esos argumentos no son tanto de esas épocas, también son actuales. ¿Ok? ¿Qué cosa entonces hace Pablo? Les dice claramente, en ninguna manera. En ninguna manera vamos a seguir pecando para que esto signifique que la gracia de Dios abunde. De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces él comienza diciendo, no podemos hacer esto porque nosotros hemos muerto al pecado. Todos los creyentes hemos muerto al pecado. Por lo tanto, no debo seguir pecando. Y aquí empezamos a notar de que cambia ya su forma de expresión. Ya deja de tocar los temas legales, los temas que judicialmente nos corresponden, y empieza a decir, oye, ahora tienes que vivir, porque ya estás muerto. ¿Ok? Porque las cosas
Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva? Pablo comienza diciendo, ¿o no sabéis? Le dice a los creyentes, hoy, a los judíos creyentes, ¿o no es que tú sabes? Tú ya deberías saber que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. ¿Qué cosa es el bautismo? El bautismo es una señal en donde nosotros nos hacemos a través de un simbolismo, ¿ok? Mostramos que somos partícipes de la muerte de Jesucristo. No que el bautismo nos da esa realidad, sino que es una señal de que somos partícipes de la muerte en Jesucristo. Pero ¿qué más dice? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo lo que hace es una señal, ¿ok?, de una unión en la muerte de Cristo, pero a la misma vez que nos une en la resurrección de Jesucristo para nosotros vivir juntamente con Él en vida nueva. ¿Ok? Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nosotros en el bautismo hemos sido unidos en Cristo en su muerte, pero también a la misma vez nos unimos en su resurrección para vivir una vida nueva. ¿Ok? ¿Qué dice al principio? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿O no sabéis? ¿Ok? Que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Y ahora que dice, porque si fuimos juntamente con Él plantados en su muerte, también lo seremos en su resurrección. La palabra de Dios nos enseña claramente que cada uno de nosotros, juntamente con Él, hemos muerto. Cuando Cristo murió en la cruz, cargó con nuestras culpas. Pero a la misma vez hemos resucitado juntamente con Él para vida nueva, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahora, aquí hay un tema interesante que debemos ver a continuación. Mucho se habla de que el creyente ahora es libre. Y esa es una realidad. Pero ¿para qué cosas somos libres? Somos libres para ser esclavos de Cristo. ¿Qué significa esto? El hombre, siendo pecador, es el esclavo del pecado. Pero ahora muerto, viene a ser libre del pecado, pero esclavo de Cristo para nueva vida. En otras palabras, el creyente cambia de amo. Siempre tendremos un amo y siempre seremos esclavos. No significa que ahora como nuevo creyente podemos hacer lo que nos da la regalada gana. Y disculpen esa expresión. Somos ahora libres para vivir como esclavos de Cristo, para vivir en santidad de vida, sirviéndolo solamente a Él. Para eso somos ahora libres, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. En Romanos 7, él va a tocar el ejemplo del esposo y la esposa. Cuando una mujer está casada, ¿ok?, ella está sujeto a la ley de su marido.
dice Romanos 7. Pero cuando éste muere, ella es libre para casarse con quien quiera. ¿Ok? Ahora, el creyente que tenía un marido que era la ley de Dios, ¿ok? El cual este marido siempre nos decía que estábamos mal delante de Dios y que no llegábamos a la medida y estatura que Dios nos pedía, este marido ahora ha muerto. Y por lo tanto, nosotros ahora somos libres de este marido que es la ley. Y hemos sido ahora hechos esposa de Cristo. Y tenemos ahora un nuevo marido. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Nosotros estamos ahora llamados a vivir para Cristo. Cada uno de nosotros está llamado para vivir en santidad delante de Él. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Nosotros éramos siervos del pecado, esclavos del pecado. Ahora en Cristo hemos resucitado, hemos muerto en Él y hemos resucitado juntamente con Él. ¿Ok? Y por lo tanto nos dice ahora la palabra que debemos presentarnos delante de Dios constantemente como vivo de entre los muertos. A eso nos ha llamado Dios. ¿Ok? Hemos vivido de una manera pecaminosa. La ley de Dios nos ha mostrado siempre nuestra iniquidad, pero ahora en Cristo somos libres de la ley, ¿ok? Y hemos sido llamados hacia Él para vivir en santidad y crecer ante su presencia constantemente. Perfecto. Ahora bien, ahora que nosotros somos libres del pecado, somos libres, pero para servir en justicia. ¿Ok? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Aquí Pablo nuevamente está con su interlocutor imaginario. Nuevamente está con él. Ok, perfecto. Yo ya vi de que he muerto a la ley. Yo ya vi de que ahora estoy libre y he resucitado juntamente con Cristo. Pero ahora que tengo esa libertad, no es simplemente para hacer lo que yo quiera, sino que es para sujetarme a Cristo y ponerme debajo de Él como esclavo suyo y para vivir en santidad. Nuevamente, el creyente lo que hace es cambiar de amo. Hemos cambiado de amo. El mundo, Satanás y la carne era nuestro amo. Ahora nuestro amo es Cristo. Y para Él debemos de vivir. ¿Ok? 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Gracias a Dios. ¿Por qué da gracias a Dios? Porque cada una de estas cosas que han sucedido son porque Dios las hizo y no porque las hicimos nosotros. ¿Okay? Gracias a Él es que nosotros ahora, dice, ¿no? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina. Mientras éramos esclavos, Él nos liberó.
Dios no esperó que cada uno de nosotros amemos a Dios, sino que Él nos amó primero y nos atrajo a Él y nos dio libertad para ser suyo. Es por eso que dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. No que nosotros fuimos voluntariamente, sino que nos entregó. Dios nos atrajo a sí mismo. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Dios nos libra, Dios nos liberta, Dios nos llama siendo esclavo y Él nos da libertad y nos entrega a una nueva forma de vivir. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías en aquellas cosas en las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Éramos esclavos del pecado. Dios, siendo aún esclavos, nos atrajo a sí mismo, y Él nos ha entregado a una nueva forma de vivir, convirtiéndose Él nuestro amo, y nosotros debemos presentarnos delante de Él para vivir conforme su propósito. Pablo, en esta carta, recordamos lo que mencioné la vez pasada, tenía como propósito hablar a los romanos de lo que era el Evangelio. ¿Okay? Ese propósito era el de mostrarles este Evangelio para que por medio de él después ir más allá y llevar el Evangelio hacia otras ciudades, el Evangelio del cual él se sentía deudor. Nosotros debemos de recordar siempre a través de la palabra del apóstol de que hemos sido libertados de esta vida pecaminosa y que ahora somos siervos de Dios para vivir una vida santa y justa. Que el Señor bendiga su palabra.